Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana y además, si estás descansando, pues un buen inicio de vacaciones de Semana Santa. Espero que te la estés pasando muy bien. Ya te puedes ir preparando para la disminución de tasas de rendimiento atractivas que ofrecían los productos de renta fija. Si quieres saber por qué, bueno, pues quédate conmigo en este episodio. Antes de iniciar, por supuesto, y como cada lunes ya es una tradición, tenemos nuestro cafecito aquí listos, preparados para iniciar el día de hoy. Así que, bueno, pues vamos a darle el traguito, o como los que son suscriptores a Coffee Break, vamos a darle un sorbito al café. En este caso sin hacer ruido, para que no se me vaya a enojar luego algunas personas con el sonido, pero por supuesto aquí tenemos nuestro cafecito para iniciar y platicar de ese tema interesante que justo la semana pasada estuvimos viendo por ahí algunas noticias. Es algo que ya se venía anticipando, que ya sabíamos que iba a pasar. Tenemos ya bastantito tiempo, desde el 2021, que viene o que se siguió una tendencia al alza de la tasa por parte de Banxico y por consecuencia de los productos de rendimiento, perdóname, de los productos de renta fija. Y bueno, a ver, si recordarás y si no, aquí tengo los datos. Ahí te va. 4.24%. Esa era la tasa de CETES el 1 de enero del 2020 aproximadamente. Antes de que comenzara pues la tragedia, ¿no? Con todo esto de la pandemia, del COVID. Y cuando en realidad pues mucha gente ni sabía de la existencia del tema de CETES, ¿no? Y ahorita lo voy a poner como ejemplo, no vamos a hablar de CETES, pero pues justo es un buen parámetro para hablar del tema. Y bueno, pues sigue habiendo mucha gente que no sabe qué son CETES. Pero en marzo del 2020, justo acabamos de cumplir 4 años, nos mandaron a todos a nuestras casas durante 2 semanas que porque había una enfermedad que se estaba esparciendo muy rápido y que era pues solo como prevención. Y bueno, pues 4 años más tarde ya sabemos todo lo que pasó con esto del COVID. Pero, ¿qué pasó en este tiempo, en estos 4 años? Sobre todo entre el 2020 y 2021. Vamos a empezar a platicar de eso. Primero que nada, bueno, pues nos encerramos en nuestras casas, ¿no? Comenzamos a utilizar plataformas como Zoom, como medio de comunicación entre familias, compañeros de trabajo, pues para pues no paramos la actividad económica. Bueno, algunos trabajos sí desafortunadamente tuvieron que parar, incluso algunos desaparecieron, muchas personas se vieron afectadas, pero otros tantos más empezamos a utilizar plataformas de comunicación como esta, pues para no parar y para continuar trabajando, al menos después de las 2 semanitas que entre comillas fueron como unas vacaciones, entre todo el mundo estábamos, qué onda, qué pasó, y las noticias y la casa y que esto y que el otro. Las redes sociales explotaron aún más porque ante el encierro y pues también el aburrimiento, pues no nos quedaba de otra más que pasar el tiempo en redes, aunque algunos otros, yo sé, en otras actividades. De hecho, me acuerdo, ese fue el punto que estuve más flaco durante la pandemia, porque pues empezamos a hacer ejercicio, me agarré ahí unos videos en internet para hacer ejercicio en casa y pues lo que hacíamos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues hablando de este punto, el tema de las redes sociales, los podcasts, sobre todo TikTok, aumentó su popularidad tanto como medio de entretenimiento, así como también un medio para adquirir conocimiento, para aprender cosas de una forma rápida, de una forma sencilla e incluso hasta entretenida. Y hasta ese momento, en el 2020, pues CETES andaba en 4.24% de rendimiento, ¿no? Y la inflación andaba por ahí del 3.15%. Entonces, pues mucha gente decía así como que pues ni al caso. O sea, entre lo que te retienen de impuestos y demás, pues la ganancia es relativamente baja o incluso en algunos casos pues era menor que la inflación. Entonces nadie le prestaba mucha atención a CETES o a cualquier otro instrumento de renta fija, pues porque tampoco estaban pagando rendimientos muy buenos. En ese entonces, si se acuerdan, por ahí empezó abriendo ahí como punta de lanza Hey Banco con, me acuerdo mucho, los pagarés, que en su momento, si mal no recuerdo, andaban por ahí de un 5%, y si eras pro, te podían dar hasta el 7%, y luego por ahí lo abrieron y demás. Y me acuerdo pues justo porque los utilicé para el tema de mi boda, para estar ahí guardando el dinero de los proveedores. Uno sabe que, bueno, los que ya se casaron no me dejarán mentir, cuando amarras el tema de la boda, que si
Lo primero es que la iglesia, el salón y demás, los demás proveedores de fotografía, que el pastel, que las luces, que la barra de alcohol, todo, pues lo vas amarrando con ciertos pagos, o vaya, si no lo puedes pagar todo por completo, das un anticipo y conforme pasa el tiempo, bueno, vas dando por ahí adelante. Entonces, utilizaba este instrumento, estos pagarés bancarios, que eran los que en su momento daban el mejor rendimiento, digo, no como para, ¿cómo te diré?, sacar o hacerme rico con ese dinero, simplemente es, oye, pues de tenerlo en el banco a tenerlo acá en esos pagarés con una liquidez semanal, porque eran 7 días, pues mejor lo tengo acá. Y ahí me gano algunos pesitos, aparte no lo veo en mi cuenta, y de ahí voy sacando conforme se vaya requiriendo el dinero para los proveedores. Entonces, siguiendo con la historia, se empezaban también a popularizar el tema de las SOFIPOS. Por ahí recuerdo entre las más conocidas en su momento, digo, ahorita ya hay varias que mucha gente conoce, pero por ejemplo, Finsus, también por ahí estaba Supertasas, y ofrecían ciertos productos de plazo que te daban cierto rendimiento, incluso a veces ligeramente mayor que CETES, ¿no? Pero pues la gente también no conocía nada al respecto. Y así pasó el tiempo. Y en el 2021, por ejemplo, CETES andaba en 4.28%, la inflación en 7.36%, ahí pues menos uno pensaba en el tema de CETES como, está muy atractivo y demás, ¿no? 2022, CETES en 5.51 y la inflación en 7.82. Estos 2 años en particular, pues, fueron momentos de inflación alta y justo por eso, bueno, se estaba... el Banco de México, Banjico, nuestro Banco Central, comenzó a subir cada vez más la tasa de referencia. En Estados Unidos se subía y acto seguido, ya sabemos, en México luego hacemos lo mismo. Va como muy relacionado entre ambos países. Y bueno, en realidad a mí es algo que no me ha tocado vivir, que solo hubiera como estas alzas, o sea, que cada vez que hubiera una alza y otra vez aumentó y otra vez aumentó. Y que poco a poco los instrumentos de renta fija ofrecieran cada vez más rendimiento. Como que hasta ese entonces conocíamos CETES como un instrumento, o la gente que conocía CETES como un instrumento bastante seguro, el más seguro del país, como que bueno, lo sigue siendo. Pero por lo mismo te ofrecían tasas bastante conservadoras. Así era como lo teníamos. Fue entonces cuando empezamos a llegar al 9%, 10% de rendimiento de CETES. Y empezó a haber un furor en la gente para saber, oye, pues ¿cómo invierto en CETES? Ya la tasa de inflación estaba como por debajo y la gente quería saber cómo sacarle unos pesitos extra ahí a su lanita. Entonces de pronto CETES era la joya de la corona. Me acuerdo que en su momento saqué ahí por una pequeña masterclass de inversiones que hice en varias ediciones. La dejé de hacer desde el año pasado, inicios. Pues justo porque había mucha gente que me preguntaba y la verdad es que era bastante complicado. Por mensaje, ayudarle a alguien a saber cómo hacerlo y contestarles a todos. Entonces hicimos una masterclass de inversiones en estos productos de renta fija, incluyendo CETES, incluyendo pagares bancarios, algunas SOFIPOS. Y bueno, pues para que más gente supiera y aprovechara todo esto que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, pues por fin CETES había logrado o obtenido este protagonismo que tanto había buscado, ¿no? Entre comillas. Y ya más gente se empezó a documentar. Y a ver, esto no lo digo solo como percepción de que como que más gente se empezó a meter al tema de CETES. Porque fíjate, te traigo unos datos. En la página de CETES Directo viene esta información, pero aquí te la comparto. Por ejemplo, los contratos. Más gente abrió su contrato con CETES Directo para poder invertir en CETES. Porque fíjate, en el 2020 se abrieron 164,101 contratos. En el 2021 se abrieron 205,681. Ahí como que hubo este aumento respecto al año anterior. En el 2022, 365 contratos. Hubo una mayor cantidad de contratos abiertos en el 2022. Y luego fíjate, en el 2023, ahí explotó, ¿no? En el 2023, 830,000 contratos. De 365 nos fuimos más del doble de contratos abiertos. Como que esta bolita de la gente en lo que se fue enterando fue pensando qué hacer y vio CETES. Cada vez hubo una mayor apertura de contratos en el portal CETES Directo, que todo el mundo conocemos, es como la mejor opción al momento de
perdón, de invertir en CETES. Y en su mayoría, ahí te va por rangos de edad, el mayor porcentaje de contratos abiertos son de personas entre los 26 y los 35 años de edad, que más o menos estamos hablando que son los millennials y por ahí mezclado con la siguiente generación, pero con un 38%. Y el segundo lugar le corresponde a las edades de 36 a 45 años con un 24%. Ahí se concentra el 62% de los contratos abiertos. Los demás es de 18 a 25 y de 46 a 55. Ya los restantes son como las colitas en estos rangos de edades. Pero digamos que el grosso de los contratos en CETES directo corresponden a las edades del 62% de los contratos está entre las edades de 26 a 45 años. Población económicamente activa, que por su edad también pues ya busca o tiene cierta tal vez consolidación en temas de ingresos, busca cómo hacerlo crecer. Normalmente sucede en estas edades y bueno, pues obviamente con todo el tema, o sea, todo lo ¿no? Redes sociales y lo que sucedió, pues hubo este incremento. Y bueno, también monto en administración en millones de pesos también, digo, aquí también vienen cantidades, pero bueno, hubo una mayor cantidad del 2022, por ejemplo, bueno, 2020, para irnos en orden, 2020 había 24,000 millones de pesos en administración, hablando de CETES directo. 2021 pasamos a 29,000 millones, de 24 a 29, un aumento, pero bueno, relativamente ahí bajito. Del 2021 al 2022, 62,000 millones. Ahí nos fuimos también más del doble. 2023, 128,000. 2024 lo que lleva 137,000 millones. Seguramente vamos a superar por mucho lo del año pasado. Entonces, te comento estas cifras porque pues fue una combinación de varias cosas, ¿no? Empezó Banxico a subir la tasa de referencia. ¿Para qué? Para controlar la inflación que estábamos viviendo. Al iniciar el año pasado, de hecho, CETES andaba y sigue por estos porcentajes, pero el 11% ya era demasiado, ¿no? Ya era como una tasa bastante buena. Y la inflación, bueno, pues hasta el año pasado 5.5% se logró controlar bastante, o al menos hubo una bajada ahí en ese rubro que dices, oye, pues CETES me está pagando el doble. O sea, de lo que está la inflación, CETES, o sea, me da el doble, pues por supuesto que es una buena opción. Más aparte que CETES es un instrumento, pues el más seguro. O sea, es a fuercita voy a recibir mi dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque está respaldado por el gobierno federal. Y las OFIPOS comenzaron el año pasado una guerra de tasas, que ya lo hablamos en otro episodio, pero comenzaron con esta guerra de tasas y empezaron a dar todavía un mayor rendimiento que CETES. Empezaron a dar un 12%, luego una se lanzó con un 15%, otras dos le siguieron y también aumentaron el 15% de rendimiento y mejor aún para nosotros, ¿no? Rendimiento de dinero a la vista, ni siquiera atado a un plazo ni siquiera de una semana. 24/7 nuestro dinero tenemos disponible con un 15%. Imagínate que esto nos hubieran dicho en el 2020. Digo, por supuesto esto no hubiera pasado dadas las condiciones económicas, pero no te creerías que cómo me van a dar un 15% de rendimiento por tener mi dinero ahí disponible cuando yo quiera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues actualmente incluso hay una que por ahí ofrece el 17%, bueno, a un año, pero sigue siendo buena opción. Otras mantuvieron diferentes plazos con rendimiento en verdad bastante atractivos y mucha gente ha estado comentando pues en grupos de Facebook y en redes lo padre de obtener estos rendimientos. Y a ver, por supuesto que esto nos beneficia, ¿no? A todos. Si aprovechaste las tasas de rendimiento que estuvieron ofreciéndose en los últimos 2 años, pues felicidades. Pero mucha gente, por miedo, desconocimiento o simplemente desinterés, no hizo absolutamente nada. Y curiosamente, empezaron a hacer ahora. O sea, hoy se están empezando a ver de que, oye, ¿qué onda? Como si de repente todo llegara y cómo que la tasa y a ver ¿Y por qué está pasando eso? Porque la semana pasada Banxico acaba de anunciar una reducción en su tasa
en la tasa de 25 puntos base para quedar en un 11%. Las Sofipos anunciaron que ya, bueno, algunas de ellas anunciaron o ya tenían anunciado, ¿no? Pero para abril van a empezar ya a bajar sus tasas de rendimiento porque lo manejaron como una promoción de tiempo limitado, lo cual también pues, va muy en orden con todo lo que estamos viviendo. Algunas otras comenzaron a modificar plazos, tasas o simplemente mandar correo a sus clientes para decirles, oigan, hasta esta fecha ahí queda, ¿no? Así como aprovecha porque pues no te puedo decir si la vamos a bajar y a cuánto la vamos a bajar, pero va a haber cambios, ¿no? O pudiera haber cambios, que seguramente va a haber, ¿no? Y ahora sí, aquellos que nunca aprovecharon el momento, ahora sí se empiezan a interesar. Y todos aquellos que sí aprovecharon se preguntan, ¿y ahora dónde pongo mi dinero? Y mira, es importante mencionar que esto que vivimos, aunque sin duda es algo que no pues, habíamos visto, porque veníamos con esta tendencia alcista desde el 2021, que no había parado, pues es algo que sucede en una economía. ¿Por qué Banxico sube la tasa de referencia? Porque es una acción como parte de una política monetaria para poder controlar la inflación. Ahora, ¿cómo es que subiendo la tasa se controla la inflación? Bueno, bien sencillo, ahí te va. Cuando se sube la tasa de referencia, perdóname, cuando se sube la tasa de referencia, se incentiva que la gente, pues, meta su dinero en instrumentos de renta fija porque suben los rendimientos, como lo que ya has visto. Y, por otra parte, esta misma subida de la tasa, también lo que se busca es desincentivar el consumo, ya que, por ejemplo, los créditos se vuelven más caros, aumenta la tasa. Oye, pues sí me das más rendimiento en los productos que me dan, o sea, aumenta la tasa de rendimiento en productos de renta fija y a la par aumenta la tasa en los productos de crédito. Entonces, ¿qué pasa cuando un crédito se vuelve más caro? Pues la gente no lo adquiere, ¿no? Bueno, hay algunos que sí les vale, ¿no? Y como que ya lo adquieren, es otro boleto, pero normalmente lo que sucede cuando ya hablamos a nivel macro, bueno, pues normalmente baja la adquisición de nuevos créditos porque las tasas son altas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Ahí te va. Imagina que una persona vende paletas de hielo a 10 pesos cada una. Si existe mucha demanda, o sea, muchas personas quieren paletas de hielo, pues normalmente el precio de las paletas tiende a subir, ¿no? Al haber poca oferta y mucha demanda, pues los precios suben, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Pero imagínate qué pasa si el señor que vende paletas termina su día y le sobraron ahí unas paletas. Y luego el siguiente día sale a vender y vende y todo, pero le sobraron otras tantas más. Y así van pasando los días. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio, o sea, el señor va a decir, oye, pues déjame, en vez de 10, déjame las vendo en 8, pues porque se me están quedando. Entonces, baja a 8 pesos sus paletas y ahora sí termina por vender todas en su día de trabajo. Entonces, al existir esta oferta de paletas de hielo a 10 pesos y al haber menos demanda, bueno, pues el precio tiende a bajar. Entonces, es lo que sucede en este caso, por ejemplo, Banxico al subir la tasa hace que los créditos sean más caros, por lo tanto la gente no adquiere créditos, hay menos dinero en circulación y con ello se controla la inflación. Bueno, pues ya estamos en ese punto donde se empezó a controlar. De hecho, cerramos el año pasado con una inflación más baja y este año ha seguido esa tendencia, por lo que Banxico dice, oye, pues ya no tenemos que subir más la tasa, ¿no? Ya incluso hasta podemos irla bajando poco a poco. Que por supuesto todo esto te lo platico muy de manera general, todo esto se evalúa dentro de la Junta de Gobierno en Banxico y así es como toman decisiones. Evalúan el comportamiento y las expectativas de mediano y largo plazo y el proceso de formación de precios y así es como después van tomando decisiones. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros? Número uno, pues la primera es que todos aquellos instrumentos de renta fija, como los oncetes, Sofipos, pagares bancarios incluso, pues vamos a empezar a ver una disminución en sus tasas de rendimiento. Número 2, algunas instituciones puede ser que decidan dejar por un tiempito más las tasas que ofrecen, pero pues no va a durar mucho tiempo mientras la tasa de referencia siga a la baja. Y esto va a pasar, así sucede y son momentos dentro de
en una economía. Y número 3, los productos de crédito pues serán más baratos y las tasas, por ejemplo, para créditos automotrices, hipotecarios, pues serán mucho más atractivas, van a estar más bajas. Respecto a la inversión, oye, pues, ¿qué hago ahora? ¿Dónde pongo mi dinero? Bueno, esta es la pregunta del millón de muchas personas ahora que ya, por ejemplo, Nubank les mandó correo de que ya no va a haber el 15% y estaban encantados y están estresados porque no sabemos dónde vamos a meter el dinero ahora. Bueno, número 1, yo creo que, mira, es bien importante aprender de esto que acabamos de pasar, de estos años que acabamos de vivir. Estar moviendo tu lana solo a quien mejor da rendimiento no es necesariamente, ojo, no es necesariamente la mejor forma de invertir e incluso te puedes terminar por afectar. Vi muchos casos de personas que amarraron una tasa de entre el 15 y el 17 a un año, entre el 14 y el 17 por ahí, pero se vieron en una emergencia, querían sacar su dinero y no podían sacarlo. O sea, hablando de productos a un año. Pues no pudieron sacarla porque no se podía, simplemente. En una Sofipo, por ejemplo, no te dejan sacar tu dinero hasta que no se cumpla el plazo. Entonces, ¿qué pasa si no tengo un fondo de emergencia? Que si no tengo, si no estructuré bien o para qué quería invertir ese dinero. Bueno, pues ahí está, no lo puedo sacar. ¿Qué hago? Me endeudo. Pido un préstamo porque necesito salir ahorita de este bache o de esta emergencia. Entonces, por eso lo primero es aprender a esta parte de cómo invertir mi dinero. Número 2. Es buen momento para que, dadas las circunstancias que vamos a vivir este año, que empieces a educarte en instrumentos de inversión, hablando de los de renta variable. Desde el año pasado había activos de renta variable que daban menos rendimiento que los de renta fija, que son pues mucho más seguros. Entonces pues era como muy obvio de, oye, eso tiene más riesgo y da menos rendimiento, y esto es más seguro y da más rendimiento, pues me voy por la segura y que aparte me da más beneficios. Es obvio, pero lo estamos evaluando solamente en un año. Por eso, si tu objetivo de inversión es de largo plazo, pues deberías considerar instrumentos de renta variable que a la larga van a dar mayores rendimientos que los de renta fija en un plazo. Ahorita estamos hablando, bueno, te acabo de decir un año, pero estamos viendo del 2021 que son, ¿qué? 3 años. Entonces, ¿cuándo vamos a tener otra vez 15, 17% de renta fija? No sabemos. No sabemos cuándo. Entonces, si yo estoy queriendo mover mi lana al mejor postor, pero quiero lo más seguro, no quiero que haya riesgos, y quiero que me den la mejor tasa, no existe eso. Para objetivos de largo plazo tiene que haber una combinación de ambas cosas, y cuando los de renta fija estén más bajos, bueno, pues los de renta variable van a compensar toda esa parte, por supuesto en una proporción que corresponda a tu perfil de inversionista, tu perfil de riesgo. Pero bueno, es momento, si querías una señal, ya es momento de que empieces a aprender toda esta información. Número 3, si buscas cuál es el mejor lugar para meter tu dinero, no digo más bien que dejes de ver estas oportunidades, no de que, oye, o sea, Paco está diciendo que no vea dónde meter mi dinero y que no necesariamente el rendimiento. O sea, por un lado, te digo, por eso recalqué, no necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Y por otro lado, no es como que no estés buscando cómo hacer crecer tu dinero de una manera más eficiente. Existen formas y hay oportunidades que puedes conseguir, pero si no tienes, y es el cuarto punto, si no tienes tus bases financieras bien formadas, bien cimentadas, pues no vas a tomar las oportunidades. Hubo mucha gente que, por ejemplo, cuando Nu subió a 15, Story subió a 15, Walla subió a 15, Clara al 17 y demás. Oye, pues muy padre. 15%, Finsus con 16%, 17%, pero pues no tengo lana para invertir. O sea, qué coraje que estamos en un momento donde puedo hacer crecer mi dinero 24/7 disponible a una tasa bastante atractiva y no tengo dinero para hacerlo. Entonces, para la próxima vez o para las siguientes veces, no hablando solamente de renta fija, sino las diferentes oportunidades que nos presenta la vida en términos financieros, tener la posibilidad de aprovecharlo. Entonces, porque no es uno u otro, y habrá gente que, o sea, es que pues no tenía lana. Pues bueno, entonces tú ahorita no deberías estarte fijando
o gente que pedía préstamos para invertirlo en estas oportunidades que pues obviamente no salió el tiro. O sea, no va por ahí la cosa, no es la manera de hacerlo. Y perdieron lana en vez de ganar. Entonces, estar preparados. Entonces, primero voltea a ver tus finanzas, primero voltea a ver tus bases. No tener deudas, tu fondo, tus seguros, tus metas, y después tener este dinero disponible para aprovechar oportunidades y estar viendo cómo aprovecharlas de acuerdo, como te digo, a tus objetivos financieros. Vamos a verlo de manera general. Entonces, para la próxima, que estés preparado y aproveches. Y respecto al crédito, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago ahora? Bueno, dos cosas. La primera, tal vez no de manera inmediata, pero en los próximos meses vamos a ver, o sea, inmediata de que mañana, pero en los próximos meses vamos a ver una disminución en las tasas que cobran los créditos. Para todas aquellas personas que están pensando en adquirir una casa, un auto o un préstamo, si no te urge, pues porque no es necesario así de ya, te sugiero que estés atento a los próximos meses. Por supuesto que también hay que tomar en cuenta tu historial crediticio y de acuerdo a eso va a ir la tasa. Pero habrá una disminución. Justo en la semana pasada un amigo me marcó para preguntarme, o sea, no era algo que tenía que comprar ya, quiere comprar un bien inmueble. Y a pesar de que no podemos predecir el futuro, esta tendencia, digo, es algo que ya se ha platicado, que Banjico lo ha dicho, que todo va como muy acorde a como se ha estado platicando los últimos meses. Vamos a ver una disminución en las tasas y seguramente una disminución en temas de tasas de interés en los créditos hipotecarios. Y pudiera ser buena opción decir, oye, pues ya estar preparado con el billete, con mi lana, con checar qué opciones de banco, y a lo mejor para junio, julio ya pudiera ser una buena opción adquirirlo a una tasa mucho más baja que como lo teníamos en meses o años anteriores. Y número dos, si ya tienes un crédito con una tasa más alta y estás dentro de los primeros años, que es cuando más afecta no que afecte, más bien está mal dicha la palabra, que es cuando más impacto tiene el tema de los intereses, porque en un crédito, no sé, vamos a ponerle a 20 años, porque compraste una casa, por los primeros 10 años son donde pago más intereses y menos se va a capital. Cuando vamos en la segunda mitad del crédito, pues ya va más a capital y menos a intereses. Entonces, si vas a hacer algún movimiento de decir, oye, yo amarré un crédito a una tasa X y veo que hay tasas más bajas, voy en los primeros años del crédito, voy en el tercer año, quinto año, puedes considerar, bajo ciertos requisitos que ponen las instituciones, el hecho de trasladar esa deuda a una institución que te cobre una tasa más baja una vez que pues, ya disminuyan estos temas, este tema de interés. También tienes que ir en orden con tu crédito. Nadie te va a agarrar si tú debes no sé cuántas mensualidades, estás súper atorado y no puedes pagar. Por supuesto que no va a pasar. No es para gente que está mal en su crédito, sino que, oye, pues lo estoy pagando, simplemente quiero bajar el costo del financiamiento. También es algo que puedas considerar. Esto lo digo de manera general, cada caso específico hay que darle doble clic para revisar si es conveniente o no, si los gastos que se incurren al hacer el cambio valen la pena y no me salga más caro el caldo que las albóndigas. Pero normalmente los primeros 5 años por ahí en promedio son buenos momentos para considerar y ver si es buena opción, ¿sale? Pues bueno, así que ya lo sabes, vas a empezar a ver estos cambios pues ya en estas próximas semanas. Quienes estuvieron atentos estos años y aprovecharon seguramente en el Inter, fueron aprendiendo más cosas derivadas de todo esto. Felicidades. Y si eres de los que no aprovechó este tiempo de tasas altas y sientes un gran arrepentimiento contigo mismo, pues no pasa nada. Es una buena manera de darte cuenta que ya, ahora sí, hay que ponerse manos a la obra, a aprender todo lo relacionado con tus finanzas, lo cual, por supuesto, pues vas a encontrar aquí en Finanzas y Café. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que estén disfrutando esta semanita. Si están yendo por carretera, espero que tengan buen viaje. Sé que varias personas me escuchan en el camino y bueno, pues se presta ahorita Semana Santa, que a lo mejor agarraron de road trip, pues que tengan buen camino,
rumbo a sus vacaciones. Si estás por subirte al avión en la sala de espera, bueno, pues espero que sea más leve toda esa espera y que la gente no se ponga muy loca. Y luego ya sabes que estas fechas son muy, pues sí, de descanso, pero pues luego uno ya quiere llegar a su destino, ya quiere llegar a la playita o con su familia y andamos muy tal vez medio alteradillos, medio estresados, pero bueno, esperemos que todo salga bastante bien. Por lo pronto, pónganme en los comentarios el emoji de una taza de café, porque ponerte de una taza de rendimiento, pues no sé qué emoji podamos poner o va a ser como muy complicado. Vamos a aprovechar que hablamos de taza, pero vamos a poner una taza de café y aparte como esa manita más relajadita, bueno, pues que se sienta esa diferencia, ¿sale? Y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como @finanzas y café y también ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes. Y antes de despedirme recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.